Bueno, muy buenos días. Queremos darles buenos días de parte del Centro de Estudiantes y de la carrera de Administración de Empresas y darles la cordial bienvenida a esta primera conferencia del día miércoles 30 de septiembre. Antes de comenzar, vamos a dar unas breves recomendaciones, que es que por favor apaguen sus micrófonos, que estén con el nombre con el que se inscribieron a la conferencia, que mantengan las cámaras apagadas. Al finalizar la conferencia les vamos a dar una breve ronda de preguntas y eso. Para comenzar, bueno, vamos a presentar al licenciado Ramiro Ortega Landa. Él cuenta con un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, forma parte del programa de Gerencia Estratégica de la Universidad de California, Berkeley, cuenta con un máster en Administración Internacional en la Escuela Internacional de la Administración. Es licenciado en Economía, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional como especialista en el desarrollo empresarial y financiero de las micro, pequeñas y medianas empresas. Trabajó en el desarrollo de sistemas de mercado, desarrollo de cadenas de valor y clústeres. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en economías emergentes, de fronteras y postconflictos. Fue jefe de equipo, director técnico y responsable del diseño, en implementación y administración de programas para el financiamiento, desarrollo y expansión de cadenas de valor y clústeres inclusivos en ejes críticos de competitividad en el sector privado. También fue consultor en las Naciones Unidas, en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, USAID, GTZ y COSUDE, en Paraguay, Bolivia, Colombia, Perú, República Dominicana, Guatemala, México, Ecuador, Honduras y otros mercados emergentes como Afganistán, Armenia, Burundi, Kenia, Kosovo, Macedonia, Mozambique, Ruanda, Sudáfrica, Tanzania, Uganda y Yemen. Recibió el Premio a las Innovaciones Financieras por Financiamiento de Cadenas de Valor de USAID, Washington, D.C. Fue profesor de Introducción a la Economía General y Microeconomía en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, del 1986 a 1990, y Administración Estratégica posgrado en la Universidad Mayor de San Andrés, del 2005 al 2006. Con esta breve presentación, Magister Ramiro Ortega, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Gabriela, por tan gentil, tan calurosa presentación. Como dicen los uruguayos, antes de hablar quisiera decir unas palabras. Quiero agradecer profundamente a la Universidad Católica Boliviana, que ha tenido la gentileza a través de la carrera de Administración de Empresas hacerme llegar esta invitación. Quiero agradecer al Centro de Estudiantes de Administración de Empresas, futuros colegas míos, por esta gentileza. Al licenciado Fabián Aguirre Nava, una especial mención. También de agradecimiento por haberme incluido en este evento. Estoy viendo a Mechi Loaiza también ahí, colega, compañera y gran, entrañable amiga, además, bueno decirlo. Vamos a hablar hoy día de algo que es, en general, muy aburrido. Finanzas es completamente aburrido. Yo solía pensar que era más aburrido que chupar un clavo. Entonces, por pura curiosidad, me comencé a meter en el tema. Porque al final del día, cuando uno habla de finanzas, habla de recursos, habla de dinero. Y como decía mi abuela, con dinero hasta la pobreza es más llevadera. Pero sobre todo es muy, muy importante cuando hablamos, Armando Díaz Romero, gracias por entrar a este webinar. Te saludo con todo cariño, hermano. Decía que el tema financiero siempre es un problema porque a veces se complica demasiado, porque a veces se vuelve muy confuso, y a pesar de su gran importancia, la importancia capital que tiene en la empresa, es pocas veces bien entendido. Sin embargo, uno entiende mejor esto cuando
comienza a mirar en términos de realidad, qué es lo que pasa en el mercado. Yo no sé si podemos compartir la presentación. ¿Ya? Por favor. Aunque no crean, he preparado una presentación para este evento yo. Entonces, estás como co-host distinguido. ¿Estoy, perdón? Estás como co-host, así que puedes compartir pantalla. Adelante. Gracias. Estupendo. Distinguido, monseñor. Muchas gracias, querido. Entonces, vamos a mirar hoy básicamente lo que significa el tema de cómo financiar nuestras actividades empresariales. Porque el tema de los recursos es absolutamente crítico, absolutamente importantísimo. Ya lo ven, ¿sí? Sí, se puede ver. Perfecto. Entonces, aquí vamos a mirar este tema con mucha atención. ¿Qué vamos a mirar acá? ¿Por qué las empresas, primero, por qué necesitan financiamiento? Fundamental. Segundo, ¿de qué manera se puede acceder al financiamiento? ¿Y de qué manera el mismo mercado niega el financiamiento en algunos casos? Pero vamos a entrar a ver qué está pasando en el mundo, qué está pasando en las pymes especialmente en estos rubros tan interesantes que están surgiendo en el mundo, como por ejemplo los superalimentos, la quinoa incluida. Les cuento incidentalmente que en Marruecos se está haciendo un gran programa de cultivo de quinoa a partir del concepto del superalimento como un complemento de ingreso. Marruecos es un desierto. Si ustedes se imaginan el norte del África, la región esta, es particularmente desértica, pero es particularmente interesante para el cultivo y la producción de quinoa. Adivinen de dónde vino toda la tecnología y todos los insumos para este gran proyecto que están haciendo allá, de Bolivia, de dónde más pudo haber venido. Pero entonces vamos a mirar exactamente qué está pasando en el mundo en términos de lo que es el financiamiento de las cadenas de valor, esencialmente cuando vemos básicamente todo lo que es las pymes, todo lo que son los agrocadenas de valor y todo lo que son los startups. Vamos a enfocarnos entonces en ver cómo es el financiamiento, la nueva forma de financiamiento de estos emprendimientos. Ayer me quedé realmente muy impresionado con la presentación que hizo el doctor Raúl Trevino de México. Él contaba exactamente cómo su empresa evolucionó de ser esencialmente una empresa familiar, una pyme familiar productora de jugos de naranja, en lo que es ahora su industria, que es una de las empresas líderes en México, nada menos en producción y exportación de jugos de naranja a Estados Unidos. Y él decía dos cosas fundamentales que vamos a retomar más adelante. La importancia que tienen los compromisos, los contratos. Y segundo, la construcción de confianza entre los diferentes actores. ¿Qué vamos a ver ahora? Esencialmente 5 puntos que están en la agenda que estamos mirando en este momento. Uno, lo que son las fallas de mercado, lo que son las finanzas PYME, la segmentación de los mercados financieros, cómo funciona este tema. Vamos a mirar, vamos a entender el financiamiento tradicional versus el financiamiento de cadenas de valor, que es la nueva forma de mirar esto. Si ustedes han leído a Michael Porter en el tema de competitividad, ahí es donde surge inicialmente el tema de lo que son las cadenas de valor, esos encadenamientos, esos vínculos. Vamos a mirarlo con más detalle. Vamos a mirar los productos financieros para la cadena de valor, porque son distintos, son muy particulares. Y vamos a ver lo que está pasando en términos del crédito a la cadena productiva. Y al final tendré el gusto de presentarles, de plantearles algunas conclusiones y comentarios finales para su consideración. Entonces vamos a entrar rápidamente a este tema. Las fallas del mercado. Ustedes que están estudiando o muchos que ustedes que dan cátedra saben lo que son las fallas del mercado.
Cuando pensamos en el mercado de competencia perfecta y todo este tema, estamos hablando prácticamente de Alicia en el País de las Maravillas. Eso no existe. Eso no existe. Es una abstracción académico-teórica para poder entender de mejor manera todo el funcionamiento y la dinámica de cómo queremos desarrollar una aproximación intelectual académica a cómo funcionan las economías. Pero no funciona así, porque ya hace mucho tiempo se llegó a demostrar a través de varios teoremas definitivamente que esto no funciona así, que hay competencia, hay juegos cooperativos, hay juegos competitivos, etcétera, etcétera, etcétera. Que definitivamente existen fallas del mercado, tanto en la demanda como en la oferta. En este caso, por ejemplo, existe una clarísima falla del mercado en el lado de la demanda, cuando muchos proyectos que pueden ser viables financieramente no encuentran financiamiento, por muchas razones. Y en el lado de la oferta financiera, vemos también fallas porque no se desarrollaron productos financieros aptos para ese tipo de proyectos que, si bien carecen de garantías hipotecarias, lo que llaman los banqueros garantías reales, son factibles y viables perfectamente, pero que no acceden al crédito por falta de productos financieros. Entonces nos encontramos acá en esta situación en la que no se puede acceder al crédito a pesar de tener un buen proyecto. Los startups especialmente tienen este problema tan serio. Y por otro lado, los bancos que tampoco desarrollan mucho el tema de nuevos productos. Entonces hay que enseñar a los bancos y a las pymes en este caso, y a los startups, a ver de qué manera se pueden vincular. Ese ha sido mi trabajo los últimos 20 años, en varios lugares, como había presentado tan gentilmente a la apertura de este evento. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? De pronto surgió en las microfinancieras. Las microfinancieras, ¿qué hacen? El microcrédito, ¿qué es en sí? Posibilita a través de la tecnología de las microfinanzas que pequeñísimos prestatarios accedan al crédito. Esto no sucedía y no sucedió sino hasta hace unos 20 años, si se quiere. Y en Bolivia surgió con una fuerza impresionante. Bolivia fue hasta hace poco líder mundial en el tema de microfinanzas. Ahora, los últimos años ha perdido puestos frente a muchos otros actores más agresivos, pero definitivamente Bolivia sigue siendo un referente. Pero acá vemos una segmentación. Aquí vemos que la banca comercial, mal que mal, bien que bien, financia las actividades de las empresas grandes, ¿sí? De las Coca-Colas y las Toyotas de este mundo. Y aquí abajo están las microfinancieras, que dan generalmente créditos muy pequeños a tasas muy altas, a plazos muy breves. Pero esta es la tecnología financiera que ellos tienen. Entonces, al final del día, estos dos segmentos del mercado financiero están atendidos. Los que no están atendidos son estas pymes. Las pymes, hay pymes muy chiquititas, pymes muy grandes, pymes muy activas, pymes poco dinámicas, etcétera, etcétera. Las microfinancieras es otro tema. Las microfinancieras, las microfinanzas, si se quiere, atienden microempresas, generalmente son muy pequeñas, informales, que terminan pagando grandes costos financieros, pero es mejor tener ese costo financiero a no tener acceso al crédito. Entonces, vamos a ver exactamente dónde nos situamos nosotros dentro de la segmentación de los mercados financieros. Si tenemos en este eje, esto ayuda mucho a visualizar y a entender de qué estamos hablando exactamente. En este eje, vertical, vamos a poner lo que es la demanda por crédito, por financiamiento. Y aquí en el origen, más cerca al origen, va a estar el financiamiento de corto plazo, que es generalmente capital de trabajo. Vamos a entender después la importancia
del capital de trabajo. Más aquí, más alejado del origen, vamos a ver el financiamiento de mediano plazo, ¿sí? Esencialmente es equipo, y estoy hablando esencialmente de empresas productivas. Y bueno, y también de servicios, porque últimamente el software se ha vuelto un tema sumamente interesante, muy dinámico en lo que son los startups y las pymes. Y el financiamiento a largo plazo, esto ya son realmente bienes de capital, inversiones muy altas. Y acá, en el eje horizontal, vamos a ver las pequeñas empresas y alejándonos del origen, vamos a ver más grandes, las pymes hasta la grande y formal. Acá hay dos elementos que hay que mirar: el pequeño informal, el mediano semiformal y el grande formal. Y acá, en el mismo espacio que cierran estos dos ejes, vamos a ver los productos y cómo evolucionan estos dos tipos de variables. Primero vamos a mirar acá, ¿sí?, que las microfinanzas se concentran esencialmente en clientes pequeños y altamente informales o informales, y financian capital de trabajo de corto plazo. Esencialmente, aunque llegan un poco más allá también al financiamiento de mediano plazo, pero ya es excepcionalmente. El crédito agropecuario está acá porque no es microcrédito, y el tamaño de la empresa agropecuaria suele ser mayor que la microempresa. Y acá vemos nosotros toda una serie de productos que podemos entrar muy rápidamente a describir. Y estos son los productos del financiamiento de cadenas, pymes y startups. Y aquí está el crédito agropecuario, el financiamiento de órdenes de compra, que es fundamental, que es donde nos vamos a concentrar. Aquí están los créditos warrant, el factoring, el leasing, el capital privado, etcétera, etcétera. Y aquí llegamos ya al mundo de las finanzas corporativas, donde tienen otro tipo, ya es otra dimensión y otro enfoque. Entonces, tenemos, creo, claramente definido cómo es que estamos haciendo, cuáles son los puntos de atención de nuestra presentación del día de hoy. ¿Cómo funcionan hasta ahora digamos, cuál es el financiamiento tradicional versus el financiamiento de las cadenas de valor que vamos a mirar hoy día? Tradicionalmente, la empresa solicita una línea de crédito a la institución financiera intermediaria, esto es la IFI, para financiamiento de capital de inversiones y o capital de trabajo. A ver, que capital de trabajo es aquellos recursos que la empresa necesita para adquirir insumos, para pagar sueldos, para pagar impuestos, para pagar transporte, para pagar seguros, para pagar luz, agua, electricidad, etcétera. Es lo que necesita habitualmente, mensualmente, periódicamente, generar para poder mantener su giro empresarial activo. Eso es el capital de trabajo. Capital de inversión es algo distinto. El capital de inversiones generalmente son equipos, maquinarias, tecnología, computadoras, vehículos, equipo de producción, cadenas de frío, etcétera, 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 que son en realidad los fierros, los activos fijos, que participan directamente en el proceso de transformación de los insumos en la generación del producto final. ¿Sí? Son dos tipos de financiamiento que la empresa necesita. Entonces, como necesita ambos tipos de financiamiento, esta empresa va a un banco, una institución financiera intermediaria, y lo que hace es obtener una línea de crédito. Entonces, solicita una línea de crédito y el banco lo que hace es un análisis de todo la propuesta y fundamentalmente la viabilidad, cómo va a pagar, de dónde va a pagar, hace el análisis de flujos de caja, etcétera, etcétera, hace la percepción de los riesgos del negocio, hace ver el tema de las garantías. ¿Qué pasa? Habitualmente pasa que, en mi experiencia,
Y a mi anterior encarnación, yo fui vicepresidente de un banco muy grande aquí en Bolivia, es que no le dan mucha bola a la viabilidad financiera como tal, sino más bien a las garantías. ¿Por qué? Porque es más fácil mirar garantías, ¿sí? Ahora, es también mucho más fácil financiar a los Toyotas y los Mercedes-Benz y los Volkswagen de este mundo que financiar una exportación grande ¿qué voy a decir? De soya o de torta de soya, que es más complicada, hay un proceso de acumulación y de generación de valor. Entonces, muchas veces los bancos sobresimplifican los méritos de estas operaciones a través del tema de garantías. Entonces, se obtienen las garantías y viene el financiamiento. Esencialmente es una situación de uno a uno, el banco y el cliente. Entonces el banco agarra, aprueba la operación, le entrega la plata al cliente, lo pone en su cuenta corriente, o lo que hace si es línea de crédito, simplemente pone a disposición los recursos para la empresa. Y habitualmente va haciendo una mirada de cómo está pagando la empresa, pero tampoco hace mucho más que eso. Ahora, ¿cómo funciona el crédito, el financiamiento de las cadenas de valor? Vamos a definir rapidito qué son las cadenas de valor. Las cadenas de valor son esencialmente el conjunto, todos aquellos actores que entran en la producción, perdón, aquí me he adelantado, que entra en la producción y en la generación de los bienes o servicios, ¿sí? Que van desde la producción hasta el consumidor final. Entonces, es otro enfoque ya. Estamos hablando esencialmente de todas las actividades necesarias. Ya no estamos hablando de un enfoque solamente de cliente y banco, de la Coca-Cola o la Toyota de este país y de este mundo frente a su banquero. No, estamos hablando de un enfoque distinto. Estamos hablando de actividades necesarias para llevar desde de un punto de origen hasta el consumidor final. Cuando hacemos un análisis de cadenas de valor, lo que hacemos es evaluar actores, factores y relaciones entre los participantes de una cadena. O sea, cómo se desarrollan, cuáles son los cuellos de botella, cómo se vinculan, qué es lo que pasa exactamente en cada punto, en cada vínculo, en cada eslabón, cuáles son los problemas y cómo podemos solucionarlos. Si queremos ver rápidamente lo que es la cadena de valor, tenemos aquí una descripción muy rápida, muy sencilla. Y lo que vamos a hacer esencialmente es entrar a un tema vamos a imaginarnos una cadena de valor agroindustrial, porque es más fácil, porque es más interesante, pero también se adapta esto a cualquier tipo de lo que significa una cadena de valor manufacturera, industrial, o también un startup. Las cadenas no comienzan en la producción, comienzan un poco antes, comienzan en los insumos. Y aquí está en el caso que en este momento que nos llama la atención, son los insumos, fertilizantes, semillas, herramientas, riego, asistencia, esos son los insumos. El próximo eslabón son los productores y las asociaciones de productores. Después vienen las unidades de procesamiento. Después vienen las exportaciones, mayoristas, minoristas, consumidor final, y este es ya el eje, digamos, de consumo local. En cada paso paso de la cadena, existen transacciones. Y eso lo vamos a mirar con muchísimo cuidado. Son dos enfoques distintos entonces, ¿sí? Un enfoque de oferta, que es el crédito tradicional. Entonces, el crédito tradicional lo que hace simplemente es dar crédito al cliente de garantías para que el cliente haga lo que tenga que hacer, ya sea importar vehículos, ya sea construir edificios de departamentos, ya sea traer insumos, no sé, cualquier tipo de cosas, pero esencialmente lo que hacemos nosotros como financiador es dar simplemente la oferta. Ok, toma y trae esto, haz lo que tú quieras. Y el enfoque de demanda.
Acá lo que nosotros miramos es primero el mercado, ¿sí? Porque estamos viendo el consumidor final y de a partir del consumidor final ir hacia atrás exactamente qué es lo que está pasando y cómo podemos financiar. El enfoque de demanda entonces es esencialmente una producción para la venta. Es una respuesta al mercado, es una respuesta de demanda. Esto es esencialmente lo que, como se ve una cadena de financiera de valor. Aquí hemos visto esto, aquí están los insumos, los productores, los procesadores, empacadores, etcétera, transportistas, etcétera. Y aquí hay una serie de productos que están en oferta de el financiamiento de todas estas transacciones. Porque esto no fluye de forma artificial. Acá hay una serie de transacciones que se dan. Y esas transacciones necesitan financiamiento. Eso hay que entender bien. Que una transacción sin financiamiento se llama trueque. Y trueque es volver a la prehistoria. Y vamos a ver por qué. Entonces, esta es la cadena financiera. Esto lo quiero ver, que ustedes lo vean con mucho más calma, porque puede ser demasiado larga esta presentación, pero en todo caso vale la pena mirarlo con mucho más detalle. Y este es el clúster, si se quiere, ¿no? Aquí están una serie de productos financieros que están financiando estas transacciones a lo largo de la cadena. Y acá hay una serie de servicios que se generan a través de esta cadena, ¿sí? Están desde acopiadores, transportes, seguros, etcétera, 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 asistencia técnica, etcétera. No quiero detenerme en esto, puede ser bastante complicadito. Sí, más bien quisiera ir exactamente a la parte práctica para tener un mejor entendimiento de esto. ¿Cómo funciona? ¿Qué es la cadena? ¿Qué es el crédito a la cadena y como alternativa al financiamiento tradicional? Primero, este crédito financia pagos a proveedores y a otros costos, todo lo que está asociado a la producción, a completar la producción y entregar una orden confirmada por un comprador. Ayer nuestro amigo Treviño nos contaba que él fue a Florida y allá conoció a uno que iba a ser su gran cliente y dijo, no señores, lo que tenemos que hacer acá es firmar un contrato. Bueno, en esta jerga, un contrato es una orden de compra firmada por un comprador. Y esto es absolutamente, supremamente crítico. Porque definitivamente, como no vamos a utilizar nosotros somos una startup, vamos a decir. Si vamos a acceder a algún crédito o algún financiamiento, de alguna forma, tenemos que tener una orden de compra, un contrato de venta. Es la mejor forma para mitigar los riesgos. ¿Por qué? Porque un contrato es una fuente de pago identificada. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo como banco sé de dónde va a salir la plata para que me pagues el crédito. Sé de dónde va a salir los recursos del flujo de caja y mejor que tendré control sobre eso. Porque mi negocio como banquero, y esto hay que entender bien, no es agarrarme los departamentos o los autos o las propiedades de mis clientes, es que mis clientes me paguen y me pagan en plata. Entonces, la mejor forma para mí es asegurarme que este negocio sea bueno, sea rentable, que la venta de naranja, de jugo de naranja que hablaba ayer Treviño, realmente sea un buen negocio. Yo como financiador, tengo que asegurarme de que exista una fuente de repago identificada. Las operaciones son apoyadas por documentos legales, contratos. Los términos del contrato de venta son coercibles. O sea, aquí, señores, esto es una responsabilidad que tiene el vendedor
de proveerle a su comprador lo que dice que va a proveerle y del comprador de pagarle. Los acuerdos orales no son aceptables. Yo les voy a contar anecdóticamente. Por ejemplo, en los países del Medio Oriente, en Yemen, en Afganistán, que estoy trabajando últimamente, se niegan a firmar un contrato, porque ellos dicen que mi palabra es más importante. Ah, bueno, está bien, viejo, si tu palabra es más importante, pues quédate con tu palabra, viejo. Pero si tú tienes que firmar un papel para acceder al crédito, mejor te aconsejo que lo hagas, porque si no, no vas a tener acceso al crédito. Y el crédito más caro es aquel crédito al que no se tiene acceso. Se pierde la oportunidad de hacer ese negocio. Pero definitivamente los acuerdos orales no son aceptables. Tenemos que ser muy cuidadosos. El banco no te va a dar un peso si vas con una promesa. No te va a dar un peso. La oferta de venta y la aceptación incorporados en orden de compra constituyen un contrato coercible. Vale la pena. Esto es importantísimo. Esto nos permite a nosotros definitivamente hacer el análisis real del riesgo del comprador y del vendedor. Vamos entonces a mirar esto de otra forma. Vamos a mirar qué significa esto. O sea, esto es una forma de financiamiento de capital de trabajo, primero, no es para inversión. Esto comienza y termina en un ciclo de producción. Entonces, es esencialmente para el capital de trabajo. Con este crédito se puede financiar compradores y vendedores. Con este crédito se puede pagar proveedores a través de toda la cadena productiva destinadas a cumplir una orden de compra confirmada. No es un préstamo o una línea de crédito, es un crédito de cortísimo plazo. ¿Sí? Y funciona en financiamiento previo a la producción y no es un paso de producción a factoring para quienes conocen un poco más el tema de productos financieros. Esencialmente, ¿cómo funciona? Acá hay vamos a decir, una unidad de procesamiento y empaque. Vamos a hablar del café, de cualquier otro producto de un agronegocio o de puntabolas o lo que fuera. Acá hay alguien que procesa y empaca el producto. Y acá hay un productor que hace los insumos necesarios para que a lo largo de la cadena de valor, esta unidad pueda procesar y empacar y vender a un mayorista. Este señor emite un contrato. Acá hay una relación contractual entre un productor y un vendedor. Un productor y un comprador. Un vendedor y un comprador. El productor va a la institución financiera, obtiene un crédito. ¿Qué es lo que hace? Esencialmente es que cede el cobro. Cuando se produce una cuenta por cobrar por la entrega de este producto, antes de que se haya realizado el producto, cede a la institución financiera. Entonces, la cuenta por cobrar esencialmente es sobre el productor, como deudor primario, y también sobre el comprador. Porque ahora, esta unidad, este comprador, ya le debe al banco. Ya tiene que pagarle al banco por cuenta del productor. Entonces, cuando el productor entrega el producto, la unidad de procesamiento vende al mayorista y después paga. Ahora, dentro de las técnicas bancarias más comunes está de que el producto fuera también considerado como garantía prendaria dentro de esta operación. Señoras y señores, lo que hemos hecho acá ha sido generar un apalancamiento financiero sin garantía, sin tener que hipotecar la casa de tu mamá, sin tener que pedirle prestado a un tío un préstamo para que te mire medio raro. No. Estamos hablando estrictamente de negocios a través del financiamiento de cadenas de valor. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Como habíamos dicho, la empresa obtiene del comprador, el cliente, un orden de compra. Hay que verificar, pero, porque también pueden ser truchas estas órdenes de compra. Esto hay que verificar bien. Pero estamos hablando de buena fe, como decía nuestro amigo Treviño ayer.
Los contratos se hacen de buena fe y se construye la confianza en los negocios. Esto es crítico. Esto es crítico. Especialmente cuando hablamos de cadenas de valor. Segundo, la empresa especifica los costos. O sea, la empresa va y le cuenta al banco exactamente toda su estructura de costos. El banco verifica la orden de compra, los costos, analiza la viabilidad del crédito y los antecedentes del desempeño del comprador y vendedor. Generalmente ya se conocen estos tipos. El comprador y el vendedor ya han hecho transacciones antes. Entonces, resulta ser un poco más fácil de poder identificar los posibles problemas, cuál ha sido la relación, etcétera, etcétera. Si el financiamiento es aprobado, el pago a los proveedores puede ir directamente del banco hacia los proveedores de materia prima o a la empresa productora, dependiendo de los riesgos que el banco puede establecer. La empresa genera el producto, envía la factura comercial al comprador y la cuenta por cobrar es asignada al banco y el comprador paga a la institución financiera directamente. Entonces el banco recibe el pago del comprador, reduce los costos y remite el saldo al vendedor. No quiero entrar en mucho mayor extensión de esto, pero más bien quisiera darles a entender claramente lo que significa una cadena de valor y el financiamiento de esta cadena de valor. La producción sucede en este sentido. Es decir, que primero entran los proveedores de insumos, productores, asociaciones. De esta forma realmente se generan los bienes y servicios que llegan al consumidor. Y aquí hay una serie de productos financieros. Pero ¿cómo se financia esto? Esto se financia de esta manera. O sea, es mejor siempre financiar hacia el final de la cadena. ¿Por qué? Porque ya existe cierto producto, cierta garantía, cierta certeza que las transacciones se están ocurriendo. De esa forma es que nosotros hemos armado en estos tiempos el financiamiento de las cadenas PYME. Y de esta forma está funcionando ahora, hasta ahora con muchísimo éxito. Bueno, ha funcionado en Afganistán y ahora hasta hace días atrás ha funcionado muy bien en Yemen. En Yemen hay una guerra civil, en Afganistán se están matando. Yo siempre digo que si funciona, Afganistán es como Nueva York. If you can make it there, you'll make it anywhere. Si funciona bien allá, va a funcionar en cualquier otro lugar. Entonces, vamos a mirar lo que hemos hecho aquí en Bolivia, por ejemplo. Ha sido muy interesante a través de un programa de USAID. Nosotros introdujimos este tema de financiamiento de cadenas de valor y lo que hicimos fue financiar el café. Es sumamente interesante. Acá llegó una orden de compra de Avan Willy, que es un gran trader de café holandés. Llegó a una cooperativa. La cooperativa obviamente no tenía plata, estaba en la lona. Pero nosotros le dimos apoyo a una entidad financiera, FIE era en ese momento, les dio un crédito de financiamiento de compra de $60,000. En este caso, la cooperativa pagó al productor, le pagó al contado, el productor entregó rápidamente, hizo el procesamiento y se hizo la exportación. Obviamente, el acuerdo fue que la cooperativa cedía sus derechos de cobro del comprador en favor del banco, cosa que la empresa pagó, la importadora pagó y depositó en la cuenta de la IFIL el crédito, y posteriormente la IFIL devolvió su plata a la cooperativa. Es sumamente interesante este caso, porque, por ejemplo, antes lo que pasaba era que el productor le entregaba su cafecito a la cooperativa se tomaba su tiempito, entonces le vendía al importador en Rotterdam, y el importador vendía. Entonces aquí en Holanda se tomaba cafecito boliviano financiado por el pequeño productor yungueño. Eso era lo más terrible. ¿Por qué? Porque este pagaba después de 3 meses y este le pagaba después de 5 meses al productor. Entonces, el productor
tenía que bancar todo el costo financiero que significaba esta operación. El más débil es el que financiaba. Cuando esto se vuelve un pronto pago, el productor se beneficia muchísimo. Pero atención, el productor, como le tomaba 4 o 5 meses recibir pago por su producto, no entregaba el mejor producto, entregaba un producto de segunda, tercera. Y el mejor producto lo vendía en la puerta de su finca. Estos son pobres, pero no son tontos. Ojo, ¿eh? Este cambio a través del financiamiento de esta cadena de valor, fue muy importante, esencialmente para el productor. Y si les puedo contar en algún detalle, algún momento más adelante, el mejor café boliviano ni siquiera se lo toma acá. Se lo llevan directamente a unos lugares que no podrían creer ustedes. Japón, Ucrania, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando hay este tipo de financiamiento, las cosas cambian sustancialmente. En Colombia se hizo lo mismo con el tema del cacao. En el cacao colombiano, primera calidad. Se hizo mucho énfasis. La zona productora de cacao en Colombia es una zona medio complicada por la guerrilla. Inmediatamente después de los acuerdos de paz, hace exactamente, Dios mío, 4 años, tuve una misión y allá organizamos precisamente toda esta cadena de valor del cacao, que funcionó muy bien, porque ya teníamos la experiencia del café en Bolivia, también del cacao aquí en Bolivia, de la piña, de la papaya en Bolivia, etcétera, etcétera, funcionó bastante bien. Y el cacao del Perú también, que fue una anécdota muy interesante. Ahora, por ejemplo, existen otras variables también, ¿no? En el Perú hicimos esta operación de palmito, en que el importador desde España venía una orden de compra al procesador, el procesador le daba un financiamiento. Esto fue un crédito grande, $300,000. Parte fue para la compra del producto y parte fue el procesador que comenzó a financiar materia prima, plantines a través de viveros para facilitarle al productor. Al final del día, estos dos créditos se fundieron en uno solo y se pagó con las exportaciones de la exportación de palmito a través de los pagos del importador a la institución financiera. Esto es sumamente interesante de ver. ¿Por qué es lo que pasa? Generalmente los importadores quieren asegurar también ellos su cadena de suministros. Entonces, ellos están dispuestos a tener políticas mucho más flexibles en tanto y cuanto se les mantenga la calidad y la oportunidad de entrega. El negocio de estos señores es vender palmitos, o vender café, o vender cacao. Y tienen que asegurarse, de alguna forma, que sus suministros sean permanentes y estables en el tiempo. Esto hicimos en Yemen con miel. La miel en Yemen es sumamente interesante. Bueno, no les voy a repetir esto, y ustedes ya conocen cómo se hizo, pero funciona. Y también funciona no solamente para agronegocios, también funciona para negocios de manufactura, también funciona para startups. Hicimos esto en El Salvador, un par de empresas, y en Armenia, que ahora está en guerra, productoras de software. Definitivamente fue una cosa sumamente interesante, porque era un contrato nada más, y el software son 3 computadoras locas y 4 nerds metiéndole duro ahí. Entonces el riesgo es interesantísimo, pero el contrato es lo que abre las puertas de este tipo de financiamiento. No quisiera seguir más adelante. Creo que me he extendido un poquito demasiado, pero de todas maneras, el financiamiento de cadenas de valor es un instrumento adecuado para enfrentar el principal problema, desafío de las finanzas, pymes, startups y productores rurales. Esta es una forma nueva. Este no es, como dicen los mexicanos, un melate que esto va a funcionar, melate que esto va a ir bien. No, esto ya está funcionando hace por unos 20 años. El tema es cambiar un poquito el chip, tanto a productores como a financiadores, y definitivamente ampliar las oportunidades que ofrecen los mercados nacionales e internacionales. No quiero cerrar esta presentación sin antes decirle que este es el gran momento para esto
en este país. Tenemos que recuperar rápidamente. Las pymes son factores fundamentales en la recuperación económica de cualquier país, y el acceso al financiamiento, a este tipo de financiamiento, es absolutamente importante, crítico. Y ustedes que son todavía estudiantes, algunos ya graduados o a punto de graduarse, muchos de ustedes imagino que van a ser emprendedores. Esta forma de financiamiento es sumamente interesante. En todo caso, yo les agradezco mucho. Mi correo está aquí al final y mi nombre, y estoy a sus órdenes para cualquier consulta, para cualquier pregunta, para cualquier otra aclaración que ustedes consideren necesario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cal, por la conferencia. Yo creo que ha sido muy interesante para todos. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas de los asistentes. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levanten la mano y nosotros les vamos a habilitar el micrófono. Si me permiten, por favor, como director, palabra. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la exposición. Quiero resaltar, porque me corresponde como director, esta presentación extraordinaria del licenciado Ramiro Ortega Landa, un destacadísimo experto internacional que ha sido contratado por, como ustedes han visto en su currículum, por un montón de organizaciones internacionales. Yo he tenido el privilegio de apoyar proyectos en los que Ramiro Ortega ha hecho cosas extraordinarias en Bolivia, en café, en palmito, en otros rubros. Y el desafío, básicamente, de este modelo, que se ha demostrado en Bolivia y en otros países que verdaderamente funciona y que es un modelo que realmente debe aplicarse. Mi pregunta para Ramiro es algo que para nosotros es evidente, los que hemos estado metidos en estos proyectos, especialmente de desarrollo agropecuario, pero que tiene que ver con el enfoque que tienen los países que permiten o que quieren comprometerse con sus productores. Y a menudo hemos tenido, especialmente en la última fase, cuando ya entró el gobierno que se quedó muchos años, por no decir el nombre, que se quedó más de casi 14 años en Bolivia, el enfoque de que se debería apoyar exclusivamente a los productores, cuando en realidad hay otro enfoque que es apoyar en realidad a los procesadores, o en realidad a un conjunto de procesadores que están asociados, es decir, más a empresas versus apoyar a productores. Y mi pregunta, simplemente para que los estudiantes entiendan que hay distintos enfoques de esa política, es por qué se debe en realidad apoyar a los procesadores o al conjunto, digamos, de empresarios, en vez de apoyar principalmente a los productores. Adelante, por favor. Gracias. Fabián, muchísimas gracias por tu pregunta. Me siento muy honrado de participar en este evento que tú diriges. Hay problemas ideológicos. El problema es cuando se ideologiza la economía, pierde su efectividad, pierde su impacto, si se quiere. Primero, si tú quieres apoyar al pequeño, lo mejor que puedes hacer es apoyar al grande. Si tú tienes un enfoque no de proletarios y de burgueses, sino un enfoque de cadenas, tú vas a ver que hay una interdependencia entre los pequeños productores, los medianos productores, los acopiadores, los procesadores, finalmente los mayoristas, todos son cadenas. Si tú partes desde ese punto de vista, absolutamente desde la perspectiva de producción eficiente, tú vas a dejar de pensar en que somos
pequeños, y hay que apoyar a los pequeños, pero no a los grandes. La cantidad, yo no conozco mucho aquí la cadena de producción de la soya, que es probablemente la agroproducción más importante del país. Yo te puedo asegurar que los exportadores de soya dependen en gran medida de los pequeños y medianos productores de soya. ¿A quién le venden ellos? Entonces, si tú puedes organizar a través, y las finanzas es absolutamente uno de los mejores incentivos para poder organizar estas cadenas, claro que puedes beneficiar no solamente al grande, sino esencialmente al pequeño que encuentra un mercado para su producción. El gran problema de los pequeños productores es que viven en unas pequeñas parcelas donde aquí producen maíz, aquí producen una cosa, otra cosa, y al final no producen nada bien. Cuando se especializan en la producción de un producto comercialmente viable, es cuando comienzan a pensar en la segunda dimensión de la producción, que es la calidad. Porque la gente paga por la calidad, ¿no? Y no va a pagar más precio por menos calidad. Es algo que no funciona. Cuando estamos hablando de ese tipo de producción, tenemos que apostar a la calidad. Está muy bien, hay estos temas del fair trade, y hay que pagarles a los pobrecitos, pero la gente, eso no es sostenible. La gente no paga más plata por menos calidad, por amor a Dios, eso tenemos que entender bien. Y obviamente hay un montón de mecanismos mediante los cuales los propios compradores facilitan asistencia técnica a los productores para absolutamente mantener niveles de calidad y de entrega de tiempos dentro de la eficiencia que ellos se plantean. Porque ellos también tienen contratos afuera. Entonces, la ideologización de los procesos de producción de las cadenas productivas es la mejor forma de probablemente quitar el incentivo a que estas funcionen bien. Muchas gracias. Y añadiría yo que en realidad esto que dijiste tú de las asimetrías de información es un problema serio en nuestros países. A ver, ¿por qué no se financian más seriamente las cadenas agropecuarias en Bolivia? De banano, de palmito, de café, en fin, de otros productos. Y el tema es, en realidad, que no existen entidades que conocen a profundidad la cadena de valor. Y los procesadores o los mayoristas son los que conocen mejor hacia atrás. Y en realidad, las instituciones financieras no conocen a profundidad cómo funciona la cadena de valor. ¿Quiénes son quiénes? ¿Quiénes son productores buenos, malos, regulares, etcétera? Y ese es el desafío en nuestro país. O sea, si queremos que el crédito agropecuario llegue a donde tiene que llegar para promover a los pequeños productores o finalmente en cualquier otra cadena de valor que sea de pymes, sea de ropa, sea de lo que sea, ahí hay que conocer a profundidad todos los eslabones. Y ese es el desafío que yo creo que tienen las instituciones. Obviamente es más cómodo para las instituciones ganar plata y listo. Y hemos demostrado en los proyectos de desarrollo alternativo, como tú sabes bien, que conociendo la cadena de valor es posible financiar adecuadamente a los productores, pero siempre hay que confiar en los procesadores que conocen la calidad, como tú dices, conocen cuánto vale un producto en el mercado final y de ahí es un demand pull, market oriented, ¿no es cierto? Y no un supply push, ¿no es cierto? Y como tú has puesto y que quiero resaltarlo a los estudiantes porque a veces ellos dicen, voy a producir algo y después nos enfocamos en dónde vender. Y esto está pasando en Bolivia. Produzco papa y ahora ¿dónde voy a vender la papa? O lo que sea, ¿no? Cualquier producto. En realidad, comienza en el mercado a decir, tengo estos clientes, ¿no es cierto? O quiero producir stevia. ¿Hay más stevia en el mercado? ¿Se quiere más stevia? La pregunta es, ¿hay más demanda por stevia? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué cantidad? Y de ahí para atrás. Creo que nuestro país está mal acostumbrado a primero producir y después enfocarse en dónde vender. En lugar de fijarse en los mercados, identificar claramente
brechas de insuficiencia, digamos, de oferta, ¿no es cierto?, para un producto que existe, buen mercado, y recién trabajar hacia atrás. Muchas gracias. Exactamente. Atención, hay una gran diferencia entre una cadena de valor y un productor. Ejemplo, si yo produzco, no sé, cacao o lo que fuera, y el domingo me voy al mercado a vender el cacao en la plaza o el mercado, no estoy hablando de ninguna cadena de valor. Simplemente estoy vendiendo un producto primario. Pero si ese cacao yo lo entrego a un procesador, voy a asegurarme un mercado. No tengo que ir todos los domingos a vender, a ver cómo me va. Y ese cacao, ese comprador a mí me va a dar la oportunidad de mejorar mi producción, y al mejorar mi producción y mi calidad voy a mejorar mi precio, y no voy a estar esperando hasta las 5 de la tarde que alguien me pague lo que quiera por llevarse mi cacao el domingo en la plaza. Entonces son enfoques completamente distintos. Yo me acuerdo acá en Bolivia, los ingenieros agrícolas estaban muy felices de producir unas piñas así, de este tamaño, enormes piñas, una belleza de piñas, ¿no? Pero el mercado no compra esas piñas. Si uno compra una piña, compra la pequeña. ¿Por qué? Porque lo que no puede comer lo bota. Entonces, mal vas a comprar una piña de este tamaño que vas a botar 2/3 partes. Esa es la diferencia entre un enfoque de oferta. Vamos a producir piñas gigantescas, papas de 7 kilos, no sé qué cosas, que nadie las va a comprar porque no escuchan el mercado. Otra cosa es producir las piñas pequeñas, Hawái, que son chiquititas, que pueden enlatarse, que pueden procesarse, que pueden enfriarse, no sé qué cosas. Eso es escuchar la demanda. Y ahí es donde entra la cadena de valor versus el productor que buenamente produce lo que puede y vende lo que buenamente tiene como excedente. Tenemos una pregunta de Alfredo Villagra, por favor. Bueno, buenos días, mi nombre es Alfredo Villagra y mi pregunta iría relacionada justamente a lo que estaban hablando hace un momento. A su parecer, ¿cuál sería o sea, la plantación, la semilla podría ser que funcionaría en el extranjero, en un mercado ya sea estadounidense o chino, que son los más grandes, si no me equivoco? ¿Y cuál sería la que funcionaría acá? Para conocer respecto a los datos que usted tiene, ¿cuáles serían las plantaciones que funcionaría? Una diferente o puede ser la misma en el extranjero, tanto China como Estados Unidos, y una que funciona aquí en Bolivia. Wow, habría que hacer un buen estudio. ¿De qué encadenamiento estaríamos hablando? Pero a priori yo te puedo decir, Alfredo, y te agradezco mucho por la pregunta, muy importante. En Estados Unidos está produciendo quinoa en cantidades enormes, con calidades increíbles. Si tú vas por cualquier supermercado, especialmente estas tiendas especiales para productos, para los hipsters, ¿no? De estos nuevos tipos ahí, jóvenes como tú, que están preocupados por su salud, por su nutrición y por este tema, tú vas a encontrar esas famosas barras de quinoa y una increíble variedad de productos de quinoa producida en Estados Unidos. Te estoy contando, he hecho referencia, conozco de primera mano lo que se llaman los superfoods, los superalimentos, que ahora están de super moda también. Quinoa está entre ellos, y en Marruecos, que no es ni China ni Estados Unidos. Marruecos es un país que queda al frente de España, ahí árabe, hablan francés, es un reino de Royaume, una maravilla. Ahí están produciendo quinoa. Entonces, no es la quinoa real que nos gusta, que no sé qué, que somos un capos, es una quinoa así
medio pelo nomás, pero al final del día se vende, porque también hay un tema que decía muy bien Fabián, el tema de mercados, y el tema de mercados está asociado al tema de marketing, que casi no se conoce. Estamos diferenciando un producto completamente homogéneo como puede ser la quinoa, allá la están diferenciando, que es superfoods, que la quinoa, que no sé qué, que allá, y lo hacen muy atractivo. ¿Y quién se beneficia? Se beneficia la cadena y el productor. ¿Dónde se está produciendo quinoa en Marruecos? En lugares pequeños lugares donde la productividad es enorme, son casi valles a la mitad del desierto, oasis bastante grandes, pero se está produciendo ahí en gran cantidad porque no necesita mucha agua tampoco. Ese tipo de mercados deberíamos mirar, ese tipo de producción es la que deberíamos mirar. Dios nos libre cuando los chinos comiencen a producir quinoa, vamos a terminar importando quinoa nosotros por la capacidad que tienen ellos de producir tanto más barato por los índices de productividad que ellos tienen. Pero definitivamente tenemos que entrar en ese tipo de actividades. Si vamos a terminar saliendo de este ciclo tan terrible, porque la crisis económica ya está acá. O sea, es evidente y tenemos que pensar en los nuevos negocios, tenemos que pensar en la nueva forma de producir, ojalá más sostenible, ojalá menos vulnerable a los precios de los mercados, y eso definitivamente es producción de alimentos. El mundo necesita alimentos. Y Alfredo, muchas gracias por tu pregunta. Tenemos una pregunta más de Regina Gutiérrez, por favor. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué se debería hacer en Bolivia para potencializar el apoyo a las pymes, especialmente en este tiempo, ¿no? Que se va a venir una crisis económica por la pandemia. Gracias, Regina. Es una pregunta fundamental la que tú planteas. Te agradezco mucho por tu pregunta. Definitivamente lo que tenemos que hacer con las pymes son dos temas críticos. Uno es conseguirles mercado a las pymes, ampliarles los mercados. Sin una ampliación de mercados dramática, las pymes puede ser que tengan graves problemas. Si tú produces lo que produzcas como pyme, tenemos que hacer una política de Estado en abrir mercados internos y externos. Tenemos que hacer el tejido productivo, el tejido económico en base a las pymes. ¿Por qué? Porque son las pymes las que generan empleo. 96% de las empresas en Bolivia son pymes. El índice de producción de empleo es bien interesante, porque las empresas grandes les cuesta mucho en términos de inversión producir un nuevo empleo. Ellos apuestan a la productividad. Vamos a decir, la Coca-Cola boliviana o la cervecería o no sé qué, para añadir un puesto más, tienen que hacer una inversión mucho mayor que lo que le costaría a una pyme invertir para generar un puesto más. Para generar un puesto más en términos de retorno sobre la generación de ese empleo, a la CBN le representa mucho menos retorno que a una pyme. Una pyme emplea un tipo más y de pronto el incremento de producción que puede tener es mucho mayor. ¿Por qué? Porque tienen ineficiencia de productividad, hay una serie de temas. Pero al final del día, las pymes son las que van a generar mayor empleo. Pero las pymes no generan mayor empleo porque tienen que generar mayor empleo. No, es cuando incrementan sus ventas que generan empleo. No hay otra forma. Cuando ven que el negocio está funcionando, cuando tienen ya necesidad de tener una persona más adentro para que produzca algo más de lo que venden, recién invierten y generan empleo. Entonces, ¿cuándo venden más?
Tan sencillo, cuando tienen mejores y mayores mercados. Y las pymes están demasiado complicadas con su día a día para hacer investigaciones de mercado, para ver, no sé qué. Eso lo tiene que hacer el Estado, el gobierno, una ONG, una fundación, alguien no necesariamente vinculado directamente al tema de producción de la pyme, pero sí dentro del clúster de las pymes, si tú quieres. ¿Sí? Tenemos que buscar nuevos mercados. Definitivamente tenemos que ampliar los mercados de las pymes. Y segundo, tenemos que darles recursos financieros a las pymes. Yo creo que ahorita las pymes están bien complicaditas. ¿Sí? Después de esta cuarentena tan terrible y toda esta caída de oferta y demanda, porque ¿qué es lo que ha pasado? Regina, si me das 2 minutos para ver qué es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es un shock terrible. Como todo el mundo se quedó en su casa, no había producción. Y como no había producción, no había ventas. Entonces, quienes sufrieron ahí durísimo fueron las empresas. Y como no había ventas y como no había producción, no había forma de pagar sueldos. Entonces venían los bonos del Estado ahí para un poco compensar la caída de demanda, pero eso no ha sido suficiente. Una cosa es recibir una vez en la vida 500 pesos y otra cosa es tener tu sueldo más o menos decente cada mes. Entonces, lo que hay que hacer aquí es una gran push, un gran esfuerzo de, perdón, de incrementar oferta. Y eso significa, curiosamente, el incremento de la oferta está ligado al conocer los mejores y mayores mercados. O sea, tenemos que mirar la demanda para poder generar mayor oferta y no producir piñas que nadie las va a comprar o quinoa que nadie va a querer. Entonces, estamos hablando de una estrategia alrededor de las pymes. No sé si he respondido tu pregunta, Regina, pero te agradezco mucho. Definitivamente, las dos cosas que necesitan las pymes son nuevos y mayores mercados y financiamiento. Y alivio financiero, porque a partir de enero, teóricamente hay que volver a pagar todo lo que se debe. ¿Y de dónde van a pagar? Muchas gracias por su Gracias, respuesta y Regina. se me ha quedado bastante claro. Muchas gracias. Muy amable a usted. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta de Alexander Nina Castillo, por favor. Sí. Buenos días, licenciado. Agradecerle por bueno, más que todo por la explicación que nos ha dado esta mañana. Me voy más al tema de lo que está pasando ahora. Políticamente van a haber cambios y es obvio que va a haber una superinflación, porque la moneda que hemos tenido no ha sido, se puede decir, estable. Ha habido cosas que el gobierno ha ido metiendo para que la moneda se mantenga en lo que es, ¿no? Ahora, con esta superinflación que va a haber, mi pregunta es, como pymes, ¿cuánto tiempo o cuándo deberíamos tal vez hacer un negocio o invertir? Porque muchos me decían igual, algunos docentes, que hay que esperar tal vez 6 meses, 1 año de lo que va a venir estas elecciones. Entonces mi pregunta es, ¿cómo salir tal vez, sobre todo las pymes, cómo pueden salir adelante ya que va a haber una inflación en enero, febrero? Muchas gracias. Alexander, te agradezco mucho tu pregunta. Yo más bien no creo que va a haber una hiperinflación. Lo que estamos enfocando es una hiperrecesión. Obviamente vamos a tener un problema serio a nivel de reservas, porque para pagar los bonos se ha hecho una gran emisión monetaria.
y los precios definitivamente han caído porque está todo en liquidación, ¿te has dado cuenta? Todo está 50%, 40%, y si no, anda por el centro y vas a ver las tiendas cerradas ahí, porque hay una caída de demanda brutal. Y entonces, si bien ha habido bonos y estas cosas, no han estabilizado. Si tú miras, por ejemplo, el indicador de proyección de crecimiento, estamos hablando de casi un 7% de caída del producto. Eso es gravísimo, porque el 7% de caída del producto significa que estamos produciendo mucho menos de lo que deberíamos producir. Y vamos a generar desempleo, vamos a generar recesión. Lo que se viene más adelante, como tú dices, es bien complicado. Pero también, como tú dices muy bien, la solución no pasa necesariamente por la gran reactivación de yacimientos o por la gran reactivación, no, pasa esencialmente por la generación de empleo a nivel de las pymes. Ahora es bien complicado esto porque Bolivia tiene alrededor del 75% de su fuerza laboral en el área informal. Yo solamente conozco Yemen, que tiene 81%, pero es mucho más complicado. El empleo informal entonces se va a disparar. Y el gran desafío del próximo gobierno, sea cual fuere, es organizar el aparato productivo a través de las pequeñas y medianas empresas para conseguir que éstas generen empleo. El empleo es lo más complicado. El empleo, la generación de empleo va a ser el problema más serio para la economía de los próximos años, mucho más complicado que la inflación. No creo que haya una gran inflación como la que vivimos el año 85, 86, el 86 especialmente. Pero definitivamente las pymes tienen un absoluto crítico rol que jugar en este aspecto. Espero haber respondido tu pregunta, Alexander, y te agradezco por tu pregunta. Muchas gracias. Hay una pregunta de Cristian Ayala. Por favor. Cristian, claro que sí. Primeramente, buenos días. Me agrado su exposición. Tengo dos consultas. Una, si Bolivia tuviera una cultura de pymes, sería nuestra economía mejor. Y la segunda, no creo que al llevar la quinoa de Bolivia a Marruecos provocamos que haya una, ¿cómo lo denomina? Qué malo llevar algo de un lugar a otro, dañamos su ecosistema. Gracias, Cristian, por tus dos preguntas. Definitivamente es muy importante el generar una cultura pyme en este país. No solamente en la producción, sino también en los servicios. Es impresionante lo que está pasando fuera de este país con las pequeñas pymes y los emprendimientos, los startups. Por ejemplo, en términos de lo que es la generación de estos apps. Impresionante lo que está pasando. Son gentes universitarios graduados como ustedes que están incursionando en estas nuevas industrias, nuevas actividades. Y son pymes, no son las grandes empresas, los Microsofts de este mundo, ni los Apples de este mundo. Son pequeñas empresas altamente concentradas y enfocadas en la innovación de productos las que están trayendo esa gran revolución. Y eso es en lo que significa esencialmente información de comunicación y ICTs, comunicación y computación y todo este tema. Olvídate lo que está pasando en este momento en lo que es la inteligencia artificial. Es impresionante. Esa va a ser la nueva
el nuevo boom dentro de los próximos años. Pero mientras mucha gente piensa y está desarrollando estas cosas, la gente necesita comer y comer bien. Por eso es que yo pienso que deberíamos enfocarnos en lo que tú bien llamas el tema de esto, de las superfoods, los superalimentos, quinoa incluido. Ahora te voy a contar el tema de Marruecos, ¿no? No ha sido un tema que haya podido afectar el medio ambiente o que haya podido perjudicar a Bolivia llevar la quinoa a Marruecos, definitivamente. Lo que pasa es que Marruecos es un lugar bastante desértico, con valles muy lindos que son oasis, así, impresionantemente lindos, porque todavía estamos hablando del viejo desierto que lo hemos visto en películas, pero que donde hay mucha población que se ha acumulado ahí. Obviamente producen más de lo mismo, palmas y estos dátiles y sonceras. Entonces, lo que ellos quieren hacer, el gobierno de Marruecos ha dicho, señores, acá tenemos que alimentar a la gente. Y para alimentar a la gente necesitamos granos, superfoods, todo este tema, superalimentos, y de ahí es que viene la quinoa. Es impresionante, es impresionante. Y además, no es solamente producir quinoa y vender, no, han desarrollado todo un clúster alrededor de la quinoa, que implica, y anda a ver al internet, es la maravilla eso, toda una escuela de comida marroquí basada en la quinoa. Imagínate, la quinoa había sido marroquí, poco menos. Entonces, hay toda esa innovación que está sucediendo en el mundo. Y lo que es más importante es que la quinoa es un grano, es un cereal que crece en condiciones de desierto. No está absorbiendo el agua de los manantiales, ni mucho menos. Es un grano sumamente amistoso con lugares de mucha aridez en lo que significa y de poca agua, de poca disponibilidad de agua. Eso es lo que va a tus preguntas, querido Cristian, y te agradezco mucho por tus preguntas. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, muchísimas gracias por la conferencia, muchísimas gracias a todos los asistentes, ha sido un placer para nosotros y nada, invitarlos a la siguiente conferencia que es a las 11 de la mañana. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Buenos días y muchas gracias y felicidades a todos. Chao a todos, chao Mechi querida, te agradezco mucho, chao Fabián, Gabriela, muchísimas gracias, chicos, muchas gracias y todo lo mejor. Seamos emprendedores. Gracias, Ese es el futuro. señor Ramiro Ortega, es usted un distinguidísimo experto. Le agradecemos mucho. Muy agradecido. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Hasta pronto, gracias.